¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la sexta temporada de Tertulia Magallánica. Les recuerdo, antes que se nos pase, estamos en YouTube. Las 5 temporadas anteriores las pueden encontrar en YouTube, más de 60 capítulos. Y en Facebook, cualquier reto, cualquiera decir que alguien que se cambie la camisa, cualquier recado que quieran mandar a decir, algo que nos olvidamos, lo que es muy lógico a nuestra edad. Bueno, ahí, Facebook, La Perla del Estrecho. Bueno, y hemos hablado esta temporada de instituciones. Y qué mejor que hacerlo en esta oportunidad con una gran institución que nos representa totalmente y nos enorgullece a los magallánicos y a los puntarenenses. Pues vamos a hablar de los cementerios de Punta Arenas, seguramente más que todo del cementerio Sara Brown. Y qué mejor que hacerlo con don Claudio Carrera Dolan, magallánico, ex estudiante del Liceo San José, desde primero básico a cuarto medio. Así es. Magíster en criminología, psicólogo en psicología comunitaria también, y actualmente en proceso de obtener su tercer magíster. Administrador del cementerio municipal Sara Brown desde el año 2014. 2014. Del 1 de octubre. Del 1 de octubre, contados los días. Así es. Un gran trabajo, la verdad que un gran trabajo se ha visto, por lo menos como ciudadano común, hemos visto el gran trabajo que se ha realizado estos últimos años en el cementerio de Punta Arenas. Felicitaciones, Claudio. Y bienvenido al programa Tertulia Magallánica. Muchas gracias por la invitación en nombre del cementerio, de los trabajadores y también agradecer al alcalde que nos autoriza para poder contar un poco lo que estamos haciendo hoy día, y además que es un trabajo de la ciudad. El cementerio, como lo señalaban, es una joya no solamente de la ciudad, sino de la región. Así es pues. ¿Don Esteban? Sí, yo tengo una pregunta, Claudia, que después de hecha espero que me dejen finalizar la sexta temporada, porque la primera duda que nos asalta, y nadie la quiso preguntar, es que un psicólogo que se dedica a entender a las personas, cómo llega a un cementerio donde no hay que entender a nadie porque todos están bajo tierra. Así y además, Mario lo insinuaba con tanta pasión. ¿Cómo llegaste al cementerio? ¿Dónde nace esto? Bueno, primero, yo soy magallánico y trabajé 25 años en Santiago. Y mi idea... ¿Disculpa, en algo relacionado? No, mi origen, mi formación inicial, yo fui oficial de carabineros durante 22 años y postulé muchas veces, además quería quedar, era magallánico y costaba viajar a postular en ese tiempo a la escuela, pero lo logré, finalmente quedé, estuve 22 años en carabineros, donde estudié psicología en el camino. ¿Paralelamente? Sí, llevaba como 6 años cuando tuve la suerte que un jefe me motivó para que estudiara. Llegué a una unidad que era OS7 y mi unidad era específicamente atención de jóvenes con problemas de droga. Entonces me vinculaba con mucha gente que sufría las adicciones y tarde o temprano de aquí asistía a seminarios, encuentros, y los que eran sociólogos, psicólogos, antropólogos, profesores, y por ahí nace el bichito de la psicología, el año 91. Y por diferentes razones laborales, dejaba, a veces avanzaba 2 años, un par de ramos, otros ramos, etcétera. La terminé la carrera el 2007. Empecé en el 91 y terminé en el 2007. Así que salí medio duro, 12 años. Y tengo una malla como de 58 ramos porque tuve que, cada vez volvía, pasaban 2 años, no, cambió la malla, tiene que retomar estos otros ramos. ¿Y siempre como carabinero en Santiago? Siempre, sí. Siempre estuve en el departamento S7, estuve 15 años en total, en el área de las drogas. Y me especialicé, digamos, sin ser, mi orientación era hacia las adicciones, yo quería orientarme hacia ese lado. Pero como también había un tema hoy emergente, que era el tema de las ciencias sociales, en este caso, empezó a aparecer por ahí la posibilidad, o entre comillas, me enviaban a realizar trabajos de investigación en el área de la conducta anormal, podríamos decir, como entrevistador experto. Entonces, sin estar titulado, empecé a participar en muchos casos, me tocó Matute en muchas oportunidades, Piniac, Aysén, Tila. Aquí estuve también en el año 2002, en el caso Alex, me tocó también venir a hacer una pericia. Disculpa, ¿y cómo llegas al cementerio? Y bueno, me retiré de carabinero y ¿Con qué grado? me retiré como mayor, me jubilé anticipadamente y me titulé. Y regresé a Carabineros como psicólogo forense, estuve 2 años en el departamento S9, en el área de delitos sexuales. Y
Y por ahí, el 2010, ¿cierto? Sale la posibilidad, quería yo volver a mi región, buscaba el espacio, pero no tenía claridad cómo. Y hubo un llamado a concurso que salió en el diario, que llamaban a un encargado de seguridad pública, que era un programa que estaba alojado en el municipio. Sí. Así que vine, bueno, tuve la oportunidad vine y logré entrevistarme con don Vladimiro Mimisa, quien me recibió sin conocerme, y me invitó a participar, me dice, me interesa, me gustaría que participara, así que postulé. Al mes siguiente, en mayo, vine a dar los exámenes acá, que eran videoconferencia, porque este es un convenio del Ministerio del Interior con el municipio. Entonces, en el fondo pagaba el Ministerio del Interior y la municipalidad tenía que entregar las dependencias y el espacio. Y así fue que vine a postular y quedé, me presenté el 4 de junio del 2010. Ahí me vine yo primero, mi señora y mis hijos vinieron después. Así que ahí volví a mi ciudad feliz después de 25 años fuera. Pero todavía no llegas al cementerio. No, y ahí me hago cargo de seguridad ciudadana, estuve 1 año y medio. El alcalde Mimisa, justo terminé mi magíster en psicología comunitaria, y Mimisa me propone que me haga cargo de seguridad de la Dideco, de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Tenía una circunstancia urgente de buscar a alguien que le pudiese ayudar. Mi experiencia en el ámbito público ya era de 26 años, así que sabía harto sobre el tema, compras públicas, etcétera. Y finalmente llego a la Dideco, estuve 3 años, ese año con Mimisa y posteriormente 2 años con el alcalde Bocasi. Y el alcalde Bocasi me propone después, porque era un cargo político, además, las Didecos son un cargo de confianza exclusiva, y en el caso mío, yo soy un técnico, me defino como un técnico en lo que hago, y así que agradecido. Tuve 3 años sin estar militando en ningún partido, así que agradecido de esa posibilidad, y me propuso él irme a otra dirección. Y yo le propuse, porque además tengo una cercanía con el cementerio afectiva, están mis abuelos, etcétera, y de niño siempre lo visitaba, le propuse que me gustaría irme al cementerio, ya que estaba vacante el cupo, porque esto fue en octubre del 2014, el administrador anterior, que era el señor Miranda, había sido designado gobernador, por lo tanto estaba afuera, y había un funcionario haciendo el interinato, por lo tanto la idea era que pudiese ser yo el titular. Así ¿Y te ofreces para ir al cementerio? Me ofrezco, y me preguntó él, incluso me dice, ¿te gusta? Digo, me encanta el cementerio. ¿Pero esta pasión de estudiar el cementerio y todo surge después? Después. Yo llego al cementerio con un deseo de un lugar que me gustaba. Me apasiona el tema del espacio que tenía, esta cosa que todos vamos, que los árboles, etcétera, esa cosa lo encontraba siempre como con algo de intriga, algo de misterio. Me interesaba esa parte. Y llego al cementerio, obviamente, a administrar una unidad municipal, que además es de gestión propia, porque no tenemos aporte municipal directo, sino que hay de infraestructura en general hay aportes, pero uno se financia en base a los servicios que vende. Así que ha sido un aprendizaje también bien fuerte, porque hay que dedicarse a todo. Pero lo interesante de eso, además, que llego y justo a la semana me informan de que había una invitación para ir al encuentro de cementerios iberoamericanos que se realizaba en Chile, en Quillota, donde iba el alcalde más un arquitecto. Entonces me dicen que el alcalde, yo hablo con él porque estaban pidiendo los antecedentes, cuál iba a ser la exposición. Me dijo, no, yo no voy a ir a eso, no tengo tiempo, así que véanlo, anda con la Patricia Jiménez, que era el arquitecto que estaba designado. Sí. Y hablo con la Patricia me dice, yo tampoco voy a ir porque tengo otras cosas. Así que, cuento corto, llevaba 15 días y me voy a un seminario de cementerio, de la red iberoamericana, a representar el cementerio de Punta Arenas, donde habían más o menos 50 cementerios, 17 países, y bueno, eso significaba estar en 3 o 4 salas hablando sobre administración de cementerio, cómo hacer los turnos nocturnos, qué cosas se debe hacer, qué no, qué ha sido fracaso. O sea, yo digo que fue una bendición, porque me pegué un baño en 3 días y cambió todo lo que yo tenía, además de lo que yo quería hacer. La prohibición, por ejemplo, cuando criticaron, Bolívar puso un modelo de turno nocturno con cadenas, con la monja sin cabeza, etcétera, y la mesa que estaba ahí, que era de especialistas, don Ciro Caraballo, que es un arquitecto muy conocido, que era colombiano, más otros arquitectos que integran esa mesa, lo hacen pedazos. No puede ser eso, jamás puede ser, porque nosotros no podemos alejar a la gente, sino que tiene que ser acercamiento. Así que, bueno, ya aprendí, yo me quedé callado porque yo quería hacer algo parecido. Entonces fue un aprendizaje. ¿Lo puedes exponer o solamente? Yo expuse, sí, yo puse la presentación nuestra, la expuse, era de administración, era un plan de desarrollo, cómo podíamos crecer en el tiempo, era enfocado a esa área. Claudio, perdón, ahora que hablas de acercamiento,
¿cuál es el número aproximado de gente que visita el cementerio durante el año? El cementerio municipal, me refiero. Sí, es que hay fechas que uno pudiese decir, pero por ejemplo nosotros tenemos cerca de 15.000 turistas en el año. Eso es. Ese es turismo. Es turismo, y turismo duro, podríamos decir, porque está registrado a través de la venta, porque nosotros hay una ordenanza municipal que se les cobra a las empresas que realizan acciones comerciales al interior de un espacio municipal. La agencia. Claro, pero nosotros no hacemos turismo. Cuando alguien me dice, ¿ustedes tienen algo de turismo? Nosotros no tenemos intervención turística todavía. Hay un trabajo que se está planificando. Entonces tenemos eso, 150 personas diarias más o menos, 2 o 3 funerales, es un promedio, que nos daría más o menos el ingreso permanente. 25.000 personas que concurren al cementerio entre los días 1 y 2 de noviembre. Entonces, si uno suma esas cifras, claro, debiésemos, yo creo, tranquilamente sobrepasar las 50.000 personas al año. Con esas cifras estamos llegando casi a 100.000. Sí, y tenemos además un ingreso de turistas nacionales y extranjeros que no entran con las agencias, tampoco, que no está registrado. Con las nuevas cámaras que tenemos próximas a implementar, estamos en el proceso de adjudicación ya, vamos a tener un contador de personas que va a medir el registro de ingresos. Pensé que ya estaba. Sí, estamos en eso. Claudio, ¿dónde nace la frase que dice donde descansa la historia? Esa frase nace, no sé si existirá en otra parte, pero fue una reflexión un poco que quería en algún minuto yo instalar un poco, y nace a los meses de haber llegado, porque se instaló el 1 de noviembre del 2014. Nosotros hicimos la instalación de la placa, donde está la frase hoy día instalada, cuando cumplimos 120 años. Pero el objetivo de eso era justamente contar esto de que hay lugares que uno puede ir a dejar, la idea de ir a dejar un fallecido tiene que ver con dejar un ser querido, pero el olvido en el fondo es realmente la muerte que está detrás, en el fondo la indiferencia, la negación. Entonces, por eso nosotros decimos donde descansa la historia, aquí no duerme, sino que en cualquier minuto se levanta y nos sorprende con historias, con anécdotas, con cosas sorprendentes, cosa de levantarlo. Entonces, como cuando en un computador uno encuentra un link, lo abre y se encuentra con 20 carpetas de fotos, libros, videos. Bueno, las historias, yo pensaba, porque ahora aparecía esa palabra Ballester, y Ballester es Eugenio Ballester es un personaje que me apasionó cuando leí el libro de Mateo, a raíz de que estaba en el cementerio, los primeros 50 años de la colonia, y aparece mencionado Eugenio Ballester como el organizador de la ciudad. Es un abogado y agromensor que ayuda a Oscar Biela a hacer el ensanchamiento de la ciudad. Dice don Mateo que en él debemos ver tal vez a los actuales directores de obras municipales, urbanista, porque el tipo fue el que hizo el diseño. Él es el que pensó el ancho de las calles, ¿cierto? Avenida España, Independencia, Colón, etcétera. Fue pensando eso, que hoy día siguen teniendo una tremenda vigencia porque son amplias. Pero además aparece el personaje y me llamó la atención esta idea. Después hay un libro de Claudio Chamorro que se llama Bajo el cielo austral, ¿cierto? Aparece la historia de él contada. Y dicen que es un personaje además interesante porque ayudaba a la comunidad. Además, en las noches, él junto a Santiago Díaz y a Ernesto Hop eran los que amenizaban la bohemia nocturna, el canturreo. Entonces, además, es un tipo simpático, además, me da la idea. Entonces, me gustaba este personaje que aparece en ese minuto. Y yo lo coloco en el sistema y no está ingresado, no aparece, no existe. Pero caminando, una de las tantas, en esa época, digamos que llegué, voy y encuentro una sepultura que dice Eugenio Ballester y Ángela Adrián. Y voy nuevamente al sistema y Ángela Adrián está, y está también Ángela Ballester Adrián, o sea, una hija. Pero él no está. Entonces, buscando antecedentes, diarios, etcétera, después de unos 2 o 3 meses, aparece en 1915, dice, hoy día en la tarde se trasladarán los restos del conocido vecino don Eugenio Ballester. O sea, él está en el cementerio. En el sistema no estaba, porque seguramente no había registro en los libros, seguramente el que estaba en esa época, en 1900, 1910, los funerales eran de los que fallecían, pero los traslados que venían de la Plaza Lautaro no eran ingresados como fallecidos, porque no podían ingresar 2 veces. Habían libros allá que no los tenemos, en la Plaza Lautaro, ¿cierto? Entonces, para todos los efectos, hay muchos seguramente que están físicamente en el cementerio, pero no están registrados, porque el sistema no lo permite. Pero ese acto significó que nosotros con la señorita Diana San Martín, que lleva 38 años ahí en el cementerio, una secretaria de, digamos, permanente, digamos, hicimos un acto ahí de reconocimiento, porque yo le digo, con el documento que encontramos del diario de la época, nos sirve como base, así que lo ingresamos en el sistema. Tenía algo relevante porque lo damos vida administrativa, en el fondo, a que él está hoy día físicamente ubicado en ese lugar.
¿Por qué cuento esto? Porque uno empieza a encontrar entonces personajes al azar y no son uno. Si uno quisiese, todos los días podrían encontrar 2 o 3 personajes de la nada y saber quiénes fueron, qué hicieron y encontrarse con estas historias, este tremendo personaje. Por eso decía que en otro libro aparece que estos amigos se juntaban en una peña de la época que era de la señora Juana Mancilla y era conocida como Ña Juana. Era una peña que vendría a ser hoy día, no sé, un restaurante, pero que tenía también espectáculos. Quinta Recreo. Y claro, Quinta Recreo, y con guitarreo, etc. Mario Arturo debe tener más información porque ha sido a su Sí, claro. Claudio, tú acabas de tocar el tema de la Plaza Lautaro. Lautaro. Claro. Entonces permítanos ir más atrás y cómo evolucionan los cementerios en la ciudad. Bueno, el tema de los cementerios es un dato bien interesante porque en general los cementerios, pensemos cuando se instala la ciudad en Fuerte Bulnes, se habilita un cementerio que incluso el padre Pasolini, que es el padre que está ahí, el capellán del fuerte, está a cargo. Fueron sepultados, hay el famoso teniente Barragán que fue herido cuando trataron de capturar a un aborigen para transformarlo en lenguaraz, que hiciera las traducciones. Entonces, ese era el título que recibían los traductores. Y un niño, Yagán, lo tratan de capturar y lo capturan, y el padre del niño le tira una lanza y lo hiere. Y agoniza 2 meses y fallece. Bueno, dentro de los hallazgos que se hicieron hace un par de años atrás, hay efectivamente una persona, un fallecido, un cadáver que está con un uniforme, con botones militares, etcétera, y tiene una herida intercostal y tiene las botas, etcétera. Entonces uno sabe, a partir del relato de los libros, pero ahora físicamente, que ese era el teniente Barragán. Entonces ahí hay 18 personajes que se está investigando, 3 están individualizados, tengo entendido, y 5 están todavía por descubrir su identidad. Este trabajo lo está haciendo la Universidad de Magallanes y con don Alfredo Prieto. El Teco. Con el Teco. Entonces, el Fuerte Bulnes. Fuerte Bulnes funciona, ¿cierto?, ahí hasta el 48. El 48 se trae la ciudad para Punta Arenas. Y la ciudad, ¿cierto?, y sigue funcionando un destacamento allá y el cementerio sigue funcionando. El nuevo cementerio, no hay datos en este minuto físicamente cuándo se ordena que se construya. Lo que sí hay datos de cuando se traslada. Hay en el informe de Jorge Chite, en sus memorias, y también en un libro de Robustiano Vera que hace un análisis de la ciudad de Magallanes, etcétera, lo menciona él también, que Chite hace el traslado el año 1853. Traslada el cementerio, dice, que se encuentra en la vereda sur del río del Panteón, o río de la Mano. Entonces, la vereda sur estaba al otro lado. Entonces, y lo traslada porque al momento de ingresar el mar, donde se produce la cota más baja, ¿cierto?, ingresa el agua en los meses de invierno y hace inaccesible a los usuarios, a los deudos, ir a visitar a sus fallecidos. Entonces, y eso lo hace él. Entonces, en ese acto traslada 10 ataúdes con sus respectivos, con los cadáveres, ¿cierto?, y se le hace un acto religioso que para eso la Iglesia Católica tiene dispuesto, y los instalan en un sector terraplenado, que era la manzana 87B, que ocupaba antiguamente el primer hospital. Ahí estuvo el primer hospital, en esa manzana, que tenía 1 hectárea. Y ahí trasladan, ¿cierto?, en ese lugar, y el otro cementerio queda abandonado. Ahora, la investigación, ¿cierto?, que es parte de la tesis mía, ¿cierto?, dice que efectivamente, si uno mira el libro de Fuerte Bulnes, están todos los fallecidos datados. De hecho, don Mateo señala que el primer año que están en la ciudad, el año 48 cuando llegan, ellos llegan el 18 de diciembre del 48, el 49 hay 13 fallecidos. 13, 10 por efectos de enfermedad respiratoria. Y entonces si uno saca la cuenta, 10, o sea, 3 en total, pero 10, el 49, 10 el 50, a lo menos 20, a lo menos, el 51 con el motín de Cambiaso. El 52, la ciudad estuvo vacía 7 meses, pero pongámosle que sean, ya tenemos 30 más 5 más, serían 35. El 53, el 54 y el 55, debiésemos tener a lo menos entre 80 y 100 fallecidos en ese cementerio hasta que es trasladado.
Ah, Lautaro. hasta la Plaza Lautaro. Ya estamos hablando del tercer cementerio en Punta Arenas. Sería el primero es Fuerte Bulnes, Bulnes, el segundo es el de Pérez de Arce, porque está en Pérez de Arce. Esa era la ruta. Claro. La calle actual de Pérez de Arce, si ustedes además van uno transita y mira hacia el norte, las casas desde Pérez de Arce, va a ver que desde España hacia abajo en general, ve que por la mitad de cuadra hay muchos sauces. Y yo visité unas 10 casas al menos, conversé con los vecinos y la gente mencionaba que efectivamente pasaba antiguamente por entre medio de las casas y había unos puentes que dividían el terreno. Entonces el cementerio, el río venía de la mano, entraba por España y entraba por la mitad de la cuadra. Acá está Pérez de Arce y entraba por la mitad y seguía, y antes de una cuadra de salir volvía a buscarse. Ese era el cauce natural del río. Pero después se canaliza en el año 60 y se canaliza y hoy día baja por la calle Briceño, al lado de la Consulado de Argentina. Entonces, ahí estuvo el primer cementerio. El primero en la ciudad. El primero en la ciudad. Y digamos, el segundo de la población, digamos, en este caso de Punta Arenas. Bueno, y se traslada para allá, ¿cierto? Y ese cementerio está perdido, no sabemos dónde está, se hicieron las declaraciones, en algún momento oficiamos como cementerio a la Armada, a la División de Agua, a obras municipales, porque queríamos fijar en qué lugar estaba, para saber dónde estaba la cota más baja, los planos que de la época nos podían dar la cota más baja, porque por ahí entonces, si la cota más baja era esa, en forma natural es donde el río desaguaba. No se encontró, está perdido, creo que es un trabajo que está pendiente porque esos 100, entre comillas, pioneros que están ahí, hoy día no vamos a encontrar nada seguramente, pero sería interesante hacer un reconocimiento, una placa, algo que distinga a esos hombres olvidados. En todo caso, yo vivo en el lado sur de Pérez de Arce. Ah, por si acaso. Bueno, sí, yo creo que. Pero yo creo que mirando la historia, yo creo que dice ser las 2 o 3 primeras cuadras, tal vez por ahí debe estar, porque si dicen que estaba tan cerca, hoy día la costanera ahí está levantada, pero lo natural era que eso desaguara allá. Entonces, yo creo que debe ser donde alguna vez hubo un aserradero, que ahí también en esa esquina fue un aserradero, que llegaban, traían la madera por mar y la dejaban ahí. Por ahí debiese estar, yo creo, si uno sigue la lógica de la calle. Así que ese es nuestro primer cementerio de la ciudad. Y el segundo fue el cementerio que Chite instaló, el cual cumplía normas de cementerio. Estamos hablando para la época, ya estamos en 1855, empieza a aparecer la forja, ya no eran simplemente la sepultura nada más, sino que hay forja y hay mármol. ¿Forja qué le llaman? Forja es el fierro. Sí, pero sin soldadura en el fondo, es con apuro y eso para ubicar a la gente ya es la Plaza Lautaro. Esa es la Plaza Lautaro, hoy día Mardones. José Los Santos Mardones. Y que para que la gente se ubique es lo Pérez de Arce, sí, Chiloé. Correcto, y es lo que está atrás del templo hindú. ¿No es cierto? Todavía queda. Y al costado de la quinta, ¿cómo se llama? De la quinta. ¿Por qué siempre tenemos que llegar a eso? Para que se ubique Mario. Bien. Ya. Y ese cementerio, ¿a cuánta gente acogió? La Casa se ve Lata, chico. Sí, ese cementerio tuvo 1.300 personas. 1.300. Sí. La Dora. Nos vamos a ir a una pausa. Pero antes, ¿queda algún resto en el cementerio de Lautaro? Yo creo que sí, deben quedar. De hecho, hay un video que lo conversamos hace poco con Arturo, hay un video que es de Esteban Escarpa del año 36, y él hace un paneo por la sepultura y uno tira todos esos nombres que están ahí, no hay ninguno allá. Ninguno ingresado allá. Y entonces todos los disidentes, en el fondo, que no tenían familiares que los pudiesen trasladar allá, seguramente están aquí. Están allá en ese cementerio, sí. Bueno, ya estamos en la Plaza Lautaro, vamos a ir a una pausa y volvemos con don Claudio Carrera, administrador del cementerio. Y un apasionado, no solamente un administrador, un burócrata. Hemos visto que es un apasionado de la historia, no solamente del cementerio de San Abraham, sino de los cementerios de Punta Arenas. Así es. Ya volvemos, amigos, aquí a Tertulia Magallánica. Estamos acá en la entrada del cementerio municipal conversando con mi amigo Esteban Tafra y con el administrador del cementerio, don Claudio Carrera. Entiendo que ya hace 5 años que es el administrador del cementerio y queremos conversar, Claudio, sobre
esto que se dice, Sarah Brown regaló el pórtico, algunos creen que se regaló todo el terreno. Cuéntanos un poco qué es lo que es el pórtico, cuéntanos un poco. Bueno, efectivamente Sarah Brown donó el pórtico en 1919, costó cerca de 150.000 pesos, que hoy día equivalente sería cercano a los 400 millones, o sea, era una cifra muy alta para la época, y el padre de ella, don Elías Brown, donó los muros el año 1923. Perdón, Ahora, Claudio, entonces el pórtico es la estructura maciza de concreto que la gente ve y que está en altura. Así es. El diseño fue hecho por quien diseñó esto fue Fortunato Ciscuti Bianchi, un arquitecto, además que fue el director de la Dirección de Obras Municipales durante muchos años. Y todo lo que tiene que ver con el ángel del silencio, que está ahí, que es la parte donde está un ángel haciendo la señal del silencio, y arriba las coronas, las guirnaldas, que corresponden a los adornos que existen en un cementerio, fue hecha por Pascual Boric, un artesano, un escultor croata que hizo este diseño. Este cementerio, como les contaba recién, tiene este pórtico monumental que era visto de cualquier parte. Dicen que desde Avenida España hasta acá, lo único que había construido para 1919 era este pórtico, en la Avenida de la Pampa. Entonces, por eso se conoce como monumental, porque es gigante. Y hay un mito que dice que Sarah Brown habría supuestamente pagado el derecho de construcción, pero con el requisito que ella puso era que cuando ella ingresara, fuese la última en ingresar por la puerta central. Esta puerta funcionó hasta 1956, cuando ella ingresa acá. Pero antiguamente se usaba solo esta puerta. Hoy día se usa esa puerta y a veces el 1 de noviembre la otra lateral. Y cuando pasa ella por este lugar, dice, los diarios de la época señalan, ella fallece el 55, pero llega el 56, después de la misa que se hace en la Plaza de Armas, en la Catedral, es traída en una carroza para acá, y cuando ingresa, su última decisión era que al pasar ella, no se abrieran nunca más las conteras. Conteras. Exactamente. Ahí está el punto, ¿cierto? Porque uno cree, Claudio, que es esta puerta la que ella dice que no se abra más. Así es. Y casualmente yo quisiera clarificar lo que dice Claudio, que Sarah Brown lo que pide que no se vuelva a abrir son las conteras. Y ahora vamos a ver qué son las conteras, y quisiera aclarar que don Claudio descubrió y dónde están las conteras. Sí, investigando el tema de dónde estaba la primera capilla, encontramos esos diarios, y la palabra conteras aparecía o está muy vinculada al tema de las caballerizas, los lugares donde se albergan como patios para ingreso de carruajes. Entonces, pensando que antiguamente entraban a este lugar los carruajes, al mirar esto, ¿cierto?, nos dimos cuenta que había un corte aquí. Que hay un corte en este lugar, y que además hay una llave que en algún momento se cerraba, y existen unas bisagras en las puntas también. Claro, hay bisagras ahí, bisagras al otro lado en las puntas. Por lo tanto, estas puertas, lo que hacían la función era que se abrían hacia allá y quedaban completamente extendidas hasta la altura de la calle más o menos, y por acá entonces entraba el carruaje hacia adentro, y si iba a un funeral al sector norte, se sacaba por el lado norte y se iba hacia allá, y si iba al sector sur, iba hacia el otro lado. Entonces lo que ella dijo era que no se abrieran estas nunca más, y se ha mantenido porque ustedes ven que está cerrado, de hecho está pintado y nunca más se ha vuelto a abrir. Esta puerta es el ingreso, en realidad, que entra al carruaje. Ahora mucha gente nos decía, pero ¿y eso está prohibido que entre alguien? ¿Por qué no la abre usted? Yo le digo, no, pues ábralo usted si quiere. Por lo menos yo... Bueno, ahora hay una capilla ahí dentro. Ahora es la capilla, sí, a contar del año, más o menos del año 80, se transformó en capilla y está habilitado como capilla. Sin contravenir a lo de los últimos deseos de Sarah Brown, la gente podría entrar a pie por esa puerta. Sin duda. Porque su deseo era que esta se Así cierre. es. No,
Bueno, este es un lugar de mucha concurrencia. Ustedes pueden ver la cantidad de placas que hay ahí. Y hay, dentro de lo que del culto, de las formas que la gente tiene de expresión religiosa, existe un capítulo completo dedicado al animismo. El animismo es como las personas le asignan un valor, algún poder, alguna capacidad de poder ofrecer ayuda o interceder ante Dios en este caso, o la Virgen, a una persona que falleció en situación trágica. Y eso es lo que pasa con este indiecito desconocido, que además está en los portales de turismo, etc. Él ingresó el día 28 de agosto de 1929, o sea, ayer se cumplió 90 años de su ingreso, y fue traído junto a otra persona, a un ciudadano, a un chileno de nombre David Leal. La historia dice que esto ocurrió los primeros días de agosto en la isla Cambridge. Al parecer se encontraba una faena de explotación de la piedra caliza. En ese minuto ellos creían que era mármol, pero en realidad es piedra caliza de buena calidad. Y se extraía eso para poder ser comercializado aquí en la ciudad. Y había una empresa o una compañía de un señor Kravitz, que era la que estaba haciendo la explotación. Y en ese lugar se encontraban realizando esto cuando son atacados supuestamente por un grupo de Cahuáscar. Por tanto, huyen ahí en ese lugar, les lanzan flechas y lanzas, y habrían huye Kravitz hacia el bosque. Y Díaz, que estaba en el barco, en el bote, digamos, huye y viene a buscar ayuda a Punta Arenas. Esto queda bastante lejos, así que demora un par de días en llegar. Y concurre nuevamente para allá con los marinos, y llegan al lugar, y al llegar al lugar encuentran que está flotando a orilla, sobre una piedra caliza está flotando David Leal, amarrado a esta piedra caliza. Y a un costado había una fosa, al lado del mar prácticamente, junto al lado de la playa, donde había el cuerpo de un indio, que tenía un disparo. Por lo tanto, ellos sacan los cuerpos de ahí, y Kravitz llega corriendo desde el bosque y les cuenta lo que pasó, etc. Así que se toma la decisión que por el estado de descomposición que ya tenían, no era conveniente trasladarlo, así que los sepultan en el mismo lugar. Y quedan ahí sepultados y vuelven nuevamente a Punta Arenas. Y se da cuenta del hecho, etc. Pero el juez ordena que los cuerpos sean traídos a Punta Arenas. Por lo tanto, viajan nuevamente. En este viaje, al parecer, debe haber sido donde viaja en el barco de Pascualini, a nuestro personaje que también está descansando en este cementerio, abuelo de don Toto Rispoli. Entonces Pascualini habría traído en su barco, ¿cierto?, los restos, y cuando llegan al lugar, cuando fueron a la isla, ¿cierto?, sacaron los restos, y estaban ya, porque llevan varios días además, estamos hablando tal vez semanas o un mes, los cuerpos estaban descompuestos, entonces no quedaba claro quién era quién. Y ante la duda, que la idea para ellos era traer al chileno, pero ante la duda trajeron a los dos juntos en el mismo ataúd. Y porque habían llevado un solo ataúd, así que los trajeron acá y fue sepultado en el cuartel 3 Norte. Ahí estuvo sepultado desde el año 29, los dos juntos. Y en el libro aparece David Leal y Pedro Zambra. Zambra porque lo que entendemos, la idea era que quedase inscrito como NN, y como un acto humanitario le ponen un seudónimo y se puso Pedro Zambra. Y en el libro dice asesinato, y dice ingresado, o sea, traídos desde la isla Diego Almagro, ex Cambridge, que esa era la isla. Bueno, estuvieron ahí por un buen tiempo, alrededor de unos 30 o 40 años. Posteriormente a esto hay una señora de apellido Versalovich que inicia una suerte de movimiento social para ayudar a que este lugar fuese, o sea, que se le pudiese erigir un monumento. Incluso habló con el intendente de la época, que era don Mateo Martín, y fue a varias partes. Finalmente no logró concretar por el lado del gobierno su petición, y la Cruz Roja acogió esa inquietud y se hizo una colecta ciudadana, y la gente puso dinero, y con ese dinero se construyó, el escultor señor Casanova, ¿cierto?, construyó, o sea, hizo el monumento al indiocito en bronce, claro, que representa a un joven de la etnia Cahuáscar, y fue puesto en ese minuto en el sector central. Correcto, sí. Hasta donde lo vimos. Por muchos años. Sí, hasta el 83 estuvo. 83. Sí. Calculamos, no tengo la fecha exacta en este momento de cuando se instala, pero debe haber sido cercano entre el 68 por ahí, se instala y estuvo hasta el año 83. La razón por la cual se sacó, me comentaba la gente que trabaja acá en el cementerio de esa época, fue porque un árbol se había quemado. Pero también había una suerte de, podríamos decir, de molestia, por un lado, porque había un animismo muy fuerte en relación a él, que a veces pasaba o podía molestar a otros credos religiosos. Así que también había una presión, dicen la gente de la época, para poderlo correr y traerlo acá. Claudio, te quiero agradecer.
¿cierto?, tu generosa participación, porque la comunidad yo creo que va a estar muy conforme de haberse enterado del porqué de las cosas. Y además, Mario, nos vamos con Claudio a la Perla del Estrecho a continuar con el programa. Así es. Ah, nos vamos Muchas gracias. para allá. Muchas, No, vamos. gracias a ti, Esteban. A sus órdenes. Muchas señor. gracias. Muchas gracias, vamos. Volvemos aquí a Tertulia Magallánica desde las Perlas del Estrecho en su 6ª temporada. Estamos con don Claudio Carrera, administrador y un apasionado de los cementerios de Punta Arenas. Tocaste cuando estábamos hablando de Plaza Lautaro, hablaste de los disidentes. Sí. Sí, hay un tema ahí bien especial. Pensemos que los cementerios en esa época eran administrados por la Iglesia Católica. Entonces, solamente entraban a los cementerios que eran católicos, eran camposantos, ese es el concepto en realidad, aquellos que estaban bautizados y que eran cristianos. Y los que no, eran lanzados al mar, porque eran herejes, ¿cierto? Generalmente de otras creencias, de otras religiones, no eran aceptados en este cementerio. Y el primer cementerio laico como tal es el que autoriza, firma el capitán general don Bernardo Higgins, y que se constituye en el Cementerio General de Santiago, que fue fundado, o sea, fue decretado en 1919, pero se abre en 1821, perdón. En 1819 se decreta, pero se abre en 1821. Pero hasta 1871 no hubo ingreso de extranjeros. A pesar de que había un patio de disidentes, no hubo. Entonces, esa es una fecha importante, porque siendo el primer cementerio laico del país, no ingresan sino hasta 1871. Y este cementerio, el nuestro, ¿cierto?, el de la Plaza Lautaro, se llama Lautaro Navarro Avaria, no es por el cacique, sino por Lautaro Navarro Avaria, hoy día Plaza José de los Santos Mardones. Ese cementerio estaba dividido en dos sectores, el norte para los católicos y al sur los disidentes, que en este caso eran de todas las colonias extranjeras. En Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en todas las grandes ciudades, esto fue un tema muy controversial. Sepultaban a los fallecidos en el día y la gente iba y sacaba los ataúdes y los tiraba al mar de los extranjeros, porque estaban herejes, ¿cierto?, en tierra, en un lugar, en un campo santo. Aquí no hubo discusión, nunca hubo un problema, que al menos que uno sepa. Y la pregunta es por qué compartían en un mismo lugar, en un mismo espacio. No son dos cementerios, sino uno solo, con una sola reja, ¿cierto?, con una sola muralla que lo cubre, dos sectores dentro de un mismo espacio. O sea, un cementerio laico. A un lado los disidentes y al otro lado los católicos. Porque el gobernador de la época, don Jorge Chite, era disidente. Sí. Por lo tanto, nadie puso algún reclamo ni algún tipo de objeción. Además, la colonia extranjera era muy grande, o sea, había muchos disidentes de diferentes anglicanos, ¿cierto?, luteranos, por lo tanto, no hubo controversia. Y hoy día, entonces, ese cementerio que empieza a funcionar en 1855, casi 15 años antes que el cementerio de Santiago. Entonces, nosotros hemos investigado un poco, digo, ahí, porque creo que probablemente este sea el primer cementerio laico en propiedad de Chile. Porque aquí ya en 1855 estaba en un solo espacio sin discusión. Y era de 1 hectárea. Si ustedes miden hoy día, lo que queda son 5.000 metros cuadrados. O sea, la hectárea comprendía también el sector de abajo donde está hoy día la mezquita. Y esa esquina completa. Ahí sí hay 1 hectárea. Y ese cementerio funcionó hasta el 20 de septiembre de 1894. Se cierra definitivamente. En el fondo se autorizan para ese año, mientras estaba abierto el de la Sara Brown, que se abrió el 9 de abril de 1894, ambos cementerios estuvieron juntos. Y ese año se celebraron, la actividad principal fue en el cementerio Sara Brown, pero se mantuvo abierto hasta el 20 de... ¿Cuántos años fueron? Estuvieron juntos un par de meses. Un par de meses. Sí. Claudio, perdón. ¿Y se hace el traslado durante esos 6, 7 meses? No, el traslado duró hasta casi 1915. Hay actas municipales donde la comunidad está muy inquieta por el tema de los restos, porque han manifestado que incluso los niños jugando han encontrado restos óseos en esa plaza, porque siempre se fue entregado en forma de plaza.
Mientras el administrador de la época, el gobernador de la época viajó a Santiago, el que lo subrogaba vendió parte de esa plaza a vecinos y no se pudo hacer nada. Seguramente es la otra mitad que hoy día corresponde a la parte de abajo. Pero esa discusión está en las actas municipales de 1915 y finalmente se toma la decisión que hay que trasladar a los últimos fallecidos y que las familias que no lo puedan hacer podrán ser apoyadas por fondos municipales. Eso fue para los chilenos en general, que tenían familias que los pudiesen reclamar, pero con los extranjeros, los últimos que fueron trasladados fueron el 2 de diciembre de 1936, que fueron los marinos de la Dotterel, porque el gobierno británico puso como condición que solamente podían ser cuando existiese una unidad de militar, y eso ocurre cuando llega el barco Ajax en esa fecha. Y ese es un video que don Esteban Escarpa hace un paneo, digamos, y una filmación completa del traslado de las cajitas. 143 cajitas, porque eran reducciones, fueron trasladadas. En los diarios de la época dice que la ciudad paró completa para acompañar a los marinos que habían fallecido y que hoy día se encuentran en nuestro cementerio. Habían niños además que eran de la banda de guerra. Así que fueron trasladados y detrás venía el batallón Magallanes, la unidad militar del barco Ajax y las dos bandas de guerra de ambas instituciones. Y hubo una serie de actividades, además aparecen fotos donde en el parque María Betty hay actividades deportivas, asados, etcétera. Tuvo una semana completa el barco aquí para homenajear a los marinos. Y se dio algo especial también con toda la mitología chilota, con todas sus creencias. Sí. En el cementerio Lautaro, ¿cierto? Sí, o sea, en la Plaza Lautaro. Claro, yo diría que en todos nuestros cementerios hay una influencia importante de la cultura chilota, porque, bueno, que es cosa de mirar nada más un poco la historia, cómo se formó la ciudad. En cada vuelta que venía un administrador o un gobernador nuevo, pasaba por Chiloé y traía 30 familias, 40 familias, como nada, una de las más grandes, ¿cierto? Cerca de 90 familias, cuando en su minuto que hizo cuando vino el gobernador Filippi, que era para volver a fundar la ciudad, porque la ciudad estuvo abandonada. Entonces se traía generalmente herreros, carpinteros de ribera, agricultores, o sea, gente que tuviese alguna habilidad manual, porque era sobre la cual se iba a construir la ciudad. Entonces, la influencia es importante porque además los chilotes traen una cultura religiosa y una cultura de la muerte muy potente, muy interesante, además, que se forma en un lugar que es una isla. Hay varios fenómenos ahí interesantes. Entonces, la forma de sepultar, los ritos de sepultación, las canciones, eran generalmente con la influencia de la Iglesia Católica, pero además un rito antiguo, porque la Iglesia estuvo, cuando se retiran, la isla queda, cuando los españoles, ¿cierto?, huyen y se quedan en la isla estuvo prácticamente abandonada y los sacerdotes huyen del lugar, y la gente que estaba ahí conserva las tradiciones y conserva los ritos sin poder celebrar misa. Entonces es una misa cantada. Hoy día tenemos parte de ella incluso hoy en el templo de Jesús Nazareno, que hoy día, ¿cierto? Un recuerdo para el padre Miguel Velázquez, exacto, justamente. Tremendo trabajo ahí. Sin duda. Y fíjense que hay historiadores que están investigando, porque lo que se canta aquí, todavía en Punta Arenas, ya en muchas partes de Chiloé no está siendo usado. Entonces, nosotros tenemos hoy día la tradición oral prácticamente heredado de lo que era la tradición habitual. Entonces, cuando llegan los marinos, todos los marinos chilotes, las familias chilotes traen esa modalidad. Entonces, además eso venía también muy cercano un poco a lo que era o fue lo que se conoció como la Recta Provincia, que fue una organización, un sincretismo en el fondo entre lo católico y lo pagano, donde para mantener la fe de los paganos en el fondo se enmascaraba detrás de la imagen de la Virgen, ¿cierto?, una deidad, una reina, etcétera, diferentes cosas. Y en ese aspecto hay información de que cuando se hace el juicio a los brujos en 1881, porque se descubrió que finalmente esta Recta Provincia, hablaban ellos de la mayoría, en todos lugares había una mayoría. Y nosotros hemos escuchado seguramente hablar de esto, del respeto a nuestros mayores, donde hay una mayoría. Eso viene un poco de la Recta Provincia. Eso también tocó Punta Arenas y llegó porque hay Domingo Coñocar, por ejemplo, la nieta de él está en Argentina. Ella es nieta de uno de los brujos que fue expulsado y que se radicó acá. Y que entonces muchas de las prácticas, podríamos decir, de este sincretismo de los brujos, ¿cierto?, de la cueva de Quicaví y otras cosas, se replicaron aquí también en Punta Arenas. Hoy día es habitual entonces encontrar todavía, ¿cierto?, en sepulturas, cuando los funcionarios abren una sepultura, encontrar arreglos
que la gente va a hacer para que ese fallecido descanse o no descanse, o para que interceda por algo. Entonces, hace 2 días atrás, encontramos la última, también con una vela, una foto y algo había ahí también específico. Entonces, pueden ser en fondo con formas beneficiosas, pero también algunos de tipo maligna. Y eso es parte también de las tradiciones, así se celebran hoy día los ritos funerarios. Consulta. ¿Podemos aclarar un poco el tema de lo que es el cementerio? Porque en Punta Arenas la gente cree, en su mayoría, que el cementerio fue donado por doña Sara Brown. ¿Cómo inicia el Y resulta que la versión dice que ella donó la puerta, que hay un mito que dice que una de las puertas solamente cuando ella hace la donación se puede abrir para cuando ingrese ella. Claro. ¿Sería posible que...? Sí. Yo cuando llegué al ¿Cómo cementerio... se toma la decisión, digamos, de cambiar el cementerio, de hacer un nuevo cementerio? El cementerio colapsa. Sí, los vecinos del sector hacen una reclamación formal a la autoridad y el gobernador de la época, don Manuel Señoret, solicita al gobierno la cesión de 4 hectáreas a 1 kilómetro de la ciudad. O sea, este cementerio tiene 4 hectáreas. Originalmente. Fue en su origen, ¿cierto? Y se tomaron desde el río de las Minas hasta se ubicaba en el sector de La Pampa y en una quebrada, una zona donde hay una quebrada, por eso el ingreso tenía que hacerse en forma lateral, que era la calle de Angamos. Hoy día, si uno viene de abajo, se da cuenta que hay una subida. Bueno, eso fue una quebrada que hacía inaccesible por ese lado. Entonces, se crea el cementerio con fecha 9 de abril de 1894, se hace el cierre perimetral. Los 2 primeros fallecidos que ingresan son un traslado. Margarita Vives y don Pablo Fiol Dalmau, ellos llegan trasladados desde el cementerio de la Plaza Lautaro, el 16 de abril. Y este cementerio funcionó así hasta 1901, cuando se ceden y compran además parte de los terrenos de Santiago Díaz, donde Santiago Díaz era dueño de todo ese sector, incluso cerca de la población Santiago Díaz, que está detrás del servicentro de la Shell. Todo ese sector más abajo es Santiago Díaz, la población. Todo eso era de él. Se compra esas partes y en total son 8 hectáreas que tenemos hoy día. Completa, 252 metros de largo desde Angamos a Bilbao y 152 metros de ancho en diferentes partes. Da la proporción completa. Y este cementerio, como les mencionaba yo, se habilita y el otro cementerio queda en desuso, se hacen los traslados y empieza a funcionar rápidamente. Además, lo interesante de este cementerio porque era un cementerio bastante cosmopolita, porque por acá además se sepultaba toda la gente que fallecía embarcado. Entonces, y sobre todo si eran cristianos, entonces se amortajaba al fallecido, se le dejaba como preservado hasta encontrar un cementerio católico. El único que había en esta punta entre los 2 océanos era este. Entonces, muchos marinos entonces fueron sepultados, tanto en el de la Plaza Lautaro, hoy día José de los Santos Mardones, como en el nuestro. Y tenemos nosotros caso de un señor Piper, es el apellido, un marino que fallece el año 1915. Me tocó recibir a una delegación que vino desde Uruguay, donde viene el agregado naval y el agregado militar de Chile, los 2 británicos, a rendir los honores y a ver en qué estado está. Hay una organización internacional de marinos británicos que han muerto, que la formaron los marinos en retiro para poder cuidar y proteger la sepultura de sus compañeros que murieron sirviendo en el extranjero. En distintas latitudes. Claro, y ellos en este caso, a ellos como activos, les correspondió venir a ver en qué estado estaba. La sepultura está espectacular porque está hecha en mármol, muy, muy sólido, muy noble el material, así que se ha mantenido. Entonces, este cementerio, como señalaba yo, funcionó de esa forma y doña Sara Brown, el año 1919, donó el pórtico. Ella pagó 150.000 pesos, que serían hoy día cerca de 400 millones. Era muchísima plata. En un sueldo de la época eran 40 pesos, así que más o menos esa es la proporción que lo que significó. Ella dona el pórtico y su padre dona los muros perimetrales en 1923, don Elías Brown. ¿Todo el muro? Todo el muro, completo. El muro que tenemos nosotros, ¿cierto? Está hecho con los ladrillos de don Alejo Marcou, que está sepultado ahí donde está la bomba Francia. Pero este cementerio, para su construcción y todo, contó con un urbanista, con un arquitecto, Sí, porque sí. Ahí hay un personaje, claro, un gran personaje, un gran hombre, así como fue don Eugenio Ballester, fue don Fortunato
Chiscuti Bianchi. Él es el creador de ese diseño. Incluso ya en esa época se mencionó así, se llamaba el pórtico monumental. Hoy día tal vez no sea tan monumental, pero piensen ustedes, hay fotos cuando uno mira desde Carrera hacia abajo, no había nada más que el cementerio, no habían árboles, no habían edificios, nada. Entonces, de hecho, perdón, la capilla se llama Fortunato Chiscuti, ¿no? Así es, la bautizamos como en reivindicación, en el fondo, un poco al olvido de este personaje, porque era un hombre, tuvo 30 años, funcionó en la municipalidad, él nace en la ciudad de Trieste, es un ingeniero, entró a trabajar rápidamente, primero como ingeniero de la gobernación, posteriormente va a la municipalidad. Él hizo el puente, varios de los puentes que está acá, el Camino Natales, el edificio de la Cruz Roja, la chimenea de la cervecería, una serie de trabajos. Pero además era un hombre muy empeñoso. Él se jubila y trabaja durante 10 años más ad honorem, sin sueldo, asesorando a los nuevos directores de urbanísticos, etcétera. Igual que ahora, digamos, Bueno. uno mira, no había el signo peso en ese tiempo y como mucha gente, ¿cierto? Un voluntarioso, por eso nosotros le pusimos el nombre de él a la capilla ecuménica, porque una forma de reconocimiento también de este caballero. Está sepultado en el cementerio también, al lado de la familia Rasmussen, está en ese lugar descansando. Él hizo el pórtico y Pascual Boric hace la ornamentación de las guirnaldas grandes que están y el ángel del silencio, que es uno que da vuelta completo, ¿cierto? Que indica... Este señor diseñó el pórtico solamente. El pórtico, pero sí. el cementerio tiene un diseño original, las calles. No, claro, todo. sí. Eso en su origen fue don Esteban Navarrete. Esteban Navarrete es un personaje, un administrador que estuvo 16 años, un tipo muy empeñoso, muy no sé si malas pulgas, pero las ponía coloradas. En el fondo, cuando se le entrega el terreno, se le dona un terreno a doña Domitila Pinto, la esposa de don Lautaro Navarro, él hace entrega del terreno, se deja constancia de que se entrega un terreno para el fallecido Lautaro Navarro Avaria a su viuda doña Domitila Pinto. No obstante ello, dice, se entregan, aunque no corresponde a la reglamentación vigente. O sea, le estaban ordenando, pero él lo dejó puesto ahí. Y varios hechos, digamos, donde él se enfrasca en discusiones con Mayer Brown, el hermano de Sara, porque en 1908 él le manda un documento solicitándole que saque los restos de José Nogueira, que están desde 1896 y no están regularizados su ingreso. Y le contesta a Mayer Brown que él tiene entendido que sus terrenos fueron donados por la Junta de Beneficencia a su hermana, que ha hecho una serie de obras filantrópicas. Dice, a mí no me ha llegado ningún documento y no sacamos nada, pleitear sin documentos en mano, sino que tenemos que ir a un tribunal. Bueno, la discusión nunca más se supo. En 1919 doña Sara donó el pórtico y no tenemos registro de la adquisición de ella. Nunca no está registrada la compra, nunca compró, pero donó el pórtico, que era mucho más valioso. Entonces, Perdón, estas discusiones, este administrador, que es el número 2 de los administradores, Navarrete. Esteban Navarrete está sepultado al lado de la familia Bermúdez Ladouche, y está al lado de la familia del señor Hierrols, que es el fundador de la masonería en Punta Arenas. Ahí está, debajo un árbol, a todo esto el árbol ocupó su espacio, se ve una lápida ahí de un costado. Pero a mí me apasiona, yo soy el número 10 de los administradores en este minuto, he estudiado un poco o revisado los libros de los antiguos, etcétera, pero a mí me cae muy bien don Esteban Navarrete. 10, sí. Pero entre administradores hubo 72 años. Chamorro, Prado y Sergio Aguilar. ¿Entrará en ese triunvirato? ¿Se transformará? Esperemos. Yo dije que 10 años, llevo 5. Perdón, Claudio, ¿y lo del mito de Sara Brown? A la puerta. Hay muchos mitos. De hecho, cuando yo llegué, la gente decía, pero Sara Brown estuvo a la entrada. Estaba a la entrada. Incluso Sara Brown está embalsamada. Y en realidad no es ella. La que estuvo embalsamada fue Juana de Polo. Juana de Polo. Ella la embalsamó su marido, que es ¿cómo se llama? Giovanni Perusovich. Él era peluquero, donde está la peluquería, o sea, la calle, la tienda Escandal, hoy día, ahí en Croacia. Ahí tenía su peluquería. Don Pascual Nochera nos contó que él lo conoció y se acuerda de niño que era un señor alto, delgado, con un bigote, qué sé yo. Conoció a don a don Giovanni Perusovich. Bueno, y él cuando muere su mujer la embalsama y la va a peinar. Durante mucho tiempo, hasta que el hijo mayor decide, o sea, su único hijo, junto a su señora ya casado, la traslada y se van a vivir a Buenos Aires. Y queda el mausoleo ahí abandonado.
Por eso la historia, esto fue el 32, cuando ocurrió este hecho, el 32. Pero Sarah Brown fallece el 55 en Viña del Mar y llega el 56 a Punta Arenas. Y cuando los diarios de la época señalan, porque ella dice que lo único que pide cuando va al pórtico es que cuando ella ingrese, la puerta central se cierre. Perdón, las conteras se cierran, las conteras. Que era lo que no nos calzaba, porque uno decía, esto nunca fue capilla, sino que por ahí entraba el carruaje y si iba al sector sur se abría la puerta lateral, y si iba al sur y si iba al norte por el otro lado. Entonces lo que ella señaló es que las conteras, cuando ella entrase, nunca más se cerraran. Y no sabíamos qué eran las conteras. Y mirando justamente esa reja que está ahí, uno la mira que está dividida al medio y que tiene una llave y que tiene bisagra. Y hay una fotografía del año 53, le pusimos el 53 porque es una fotografía de una unidad militar que están dando vuelta. Hay una unidad militar frente al cementerio. El cementerio no está pavimentado y si uno mira el costado sur, no hay ni un mausoleo. Entonces fuimos al libro a ver el registro de cuándo había sido construido el primer mausoleo de esos de ahí. Y el primero es el 53, así que ya tenemos la fecha de cuándo es ese lugar. O sea que es efectivo que una vez que fallece Sarah Brown, entra al cementerio por el lugar donde hoy día está la capilla. Claro. Y después eso se cierra y Claro, usamos pero, la puerta lateral. Claro, las conteras son la barrera que está abajo. Sí, y ella lo que señala es que cuando al pase, en el diario dice que al pasar, nunca más se vuelvan a abrir las conteras. Las conteras solamente. Esas, que son aquí. Claro. Yo hoy día están con... Y nosotros creíamos que era la puerta que estaba ahí. Claro. No, son esas. Claro, yo decía, pero las conteras, esto nunca se va a abrir. Pero claro, cuando uno lo mira, y esto hace un año, ha sido que en algún minuto de reflexión, ¿dónde estaban las conteras? Resulta que después las conteras son laterales que se abren y eso está cortado. Pero O sea, eran entonces, dos puertas. Claudio, alguien lo entendió mal. Porque ella lo que pidió es que se cierran las conteras, pero alguien cerró el acceso principal. Claro, la puerta, o sea, es que para poder entrar hoy día, un ataúd también habría que subirlo sobre eso para poder Claro que entrar. sí. Claro, lo que pasa es que sí podríamos abrir la puerta esa grande, se podría abrir, porque ese no es No es la capilla, no ¿no? es y no es el fundamento del ingreso. Si ella dijo que no se abran las conteras, así que, como dicen, que a la gente dice, no, es que hay una maldición asociada. Me dicen, y yo digo, no, si el tema es las conteras. Me dicen, entonces usted puede abrir esa. Yo le digo, yo no, si usted quiere abrirlas, ábrala, pero no, yo no voy a abrir, por si acaso. Que no aparezca por ahí que Claudio Barrera no, hizo tal o cual No, cosa. no, ¿no es no, cierto? yo no creo en Claudio? eso, pero si viene doña Sara... Sí. Oye, una consulta. Hoy día, cantidad de gente fallecida. ¿Tenemos un número aproximado? Sí, estamos en 68.500 personas Y el- ingresadas. ¿Y el futuro del Eso, ¿cómo ves tú cementerio? el futuro del cementerio, Claudio? Hay una carpeta que es una carpeta antigua que habla sobre el tema ampliación del cementerio y hay un oficio de don Sergio Aguilar Ojeda que se lo envía al alcalde el año 91, no tengo este momento, no me acuerdo, pero haber sido, no sé si doña Nelda, él se lo envía informándole que es urgente ver la opción de otro espacio ya que el cementerio está colapsado. 91 Poblete, me parece. El 91. Poblete parece que era, sí. Entonces está colapsado el cementerio, el 91. Y yo llegué el 2014. Y también estaba asustado porque uno ve que si nosotros tenemos 60 fallecidos mensuales, o sea, si uno empieza a mirar, de los 90 que fallecen al mes en la ciudad, 60, 65 llegan a nuestro cementerio y los otros 25 se van a los parques. A los parques. Pero ¿con qué capacidad contamos? Si nosotros hoy día, por ejemplo, si no tenemos nicho, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pero también se dio un fenómeno que es natural, que es el tema del cambio del sentido de la sepultación. Y emerge en forma muy potente el año 2000, o sea, el 2014. Habían 8 cremaciones al mes y hoy día estamos en 30. Por lo tanto, en la mitad de los fallecidos. Y la tendencia es que esto va a caminar así. La gran mayoría de los cementerios a nivel mundial es cremación. Todo es cremación. Entonces, donde entra un ataúd, hoy día entran 28 ánforas. Entonces mucha gente dice, oiga, pero yo tengo a mi papá acá sepultado y debo por viajar a mi mamá, qué sé yo. Hay una reducción. Todos los nichos tienen espacio para una reducción y para un ataúd entero. Y así todo pueden entrar unas 6 o 7 ánforas además en la parte de arriba. No, y Entonces, adicional a eso, Claudio, hoy día también existe el que el ánfora está en algunas iglesias. claro, o se las pueden llevar a la casa. Hay gente que la lleva a la hay casa gente que también. se las lleva además, que las esparce. O sea, ahí hay libertad porque la persona hereda su ceniza y puede hacer lo que estime pertinente con ella. Mario, Bueno, Claudio. perdón, nos hemos pasado en Ya. casi todos los programas, pero no quisiera que quede, ¿cómo se llama en el tintero? Aquello que igual forma parte de esto, de la historia del cementerio, las tumbas de los niños expósitos.
Sí, esto es parte de nuestro patrimonio. Creo que eso es una muy buena pregunta y también una muy buena decisión de gente antigua antes que yo llegara de mantenerlo, y yo lo he mantenido también y lo hemos conversado también con el alcalde, y eso se va a mantener, al menos se va a transmitir siempre, porque no, en otras partes ocurre que se recuperan. Los cementerios pueden recuperar cuando hay 50 años de abandono. Estas sepulturas son del año 1919, del 23 y del 33. Corresponden generalmente a enfermedades donde murieron niños muy pequeños. Se habla de párvulo, y el párvulo es de 7 años de 0 a 7. Entonces, y eran niños, la pregunta era por qué estos niños eran sepultados en esta forma individual. Hay don Matías Vieira, el doctor Vieira, pediatra, o de cónsul además de Portugal, ¿cierto? Hizo un estudio, un trabajo investigativo y determinó las enfermedades, casi todas son enfermedades infectocontagiosas de la época. Y una cosita, ¿qué significa expósitos? Niños expósitos. En el fondo es como olvidados, como que están, en el fondo no hay reconocimiento de ellos. Perfecto. El otro día conversaba con alguien, un historiador, me decía, es verdad que ¿quién va a ir a ver al hermano de tu bisabuelo? Estos niños no tuvieron descendencia. Entonces, los padres los fueron a ver, seguramente, tal vez los hermanos en algún minuto, pero ya la otra generación hacia abajo ya nadie fue. Entonces los niños están abandonados, no porque no fueran queridos, sino porque no tenían quien los visitase, porque nadie va a ir a ver entonces al hermano del bisabuelo o de la bisabuela, ¿no? Un pariente que no es reconocido. ¿Y esto está en un sector? Está al lado sur, al lado norte de la puerta principal, son 588 niños, corresponden a sepulturas, como les contaba, que van entre el año 19 al 33, y se han mantenido así. Nosotros las hemos recuperado y estamos manteniéndolas siempre en forma permanente. Y es un sector muy interesante además porque produce mucha gente que es experta en cementerio, dice esto ya no se ve en ninguna parte. Entonces, por eso la idea es mantenerlo, porque es parte de nuestro patrimonio, cuenta algo de la historia de la ciudad, las enfermedades. Nosotros teníamos la tasa más alta de mortalidad a principios del siglo XX por las enfermedades respiratorias. Hoy día tenemos una de las más bajas, pero las enfermedades eran muy graves. Uno mira fechas a veces, o sea, que mueran en una familia donde habían 8 niños, mueran 3 o 4 en el lapsus de un año, era muy fuerte. Morían de enfermedades que no habían recuperación. Bueno, Claudio, te agradecemos, el tiempo ha sido muy breve, hay mucha historia, te agradecemos tu pasión por este trabajo que has desarrollado, ya lo dije, no solamente con la burocracia, la administración, sino haberte compenetrado, haber investigado y proyectar también todo esto que has investigado a través de libros, de un trabajo, de que nos hayas contado hoy día, así que... No, al contrario, agradecido yo, y invitar a la comunidad siempre a cuidar esta joya, porque es una joya patrimonial. El sexto más hermoso dentro de los 10 cementerios más hermosos del mundo está en el sexto lugar. Somos además monumento nacional de categoría monumento histórico y fuimos ícono regional el 2010 a nivel nacional representando a la región. Entonces el cementerio es un lugar, es un himno y es un mensaje a la vida, porque nos recuerda siempre que tenemos una fecha finita y que debemos aprovechar el tiempo que nos queda para hacerlo en cosas buenas, no enojarnos a veces por tonteras, que es lo que decimos nosotros en nuestros tours, vivir la vida intensamente porque la vida es hoy. Y la única muerte es el olvido, por lo tanto vayan a ver a sus seres queridos, que también nos hace bien recordarlo. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, amigos. Nos despedimos de esta tertulia magallánica en su sexta temporada. Los invitamos a vernos en YouTube, están todos nuestros capítulos anteriores y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.